Bienvenidas, bienvenidos. Se está desarrollando el encuentro Dibujos que Hablan, un encuentro de ilustración, cómics, historieta. Y por eso hemos invitado a Claudio Aguilera Álvarez, integrante del comité organizador, pero además jefe de archivos de láminas y estampas de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, gracias por la invitación. La ilustración, la historieta, es una historia compleja en Chile. Es una historia compleja. Es decir, antigua, con grandes hitos, con algunos productos, por así llamarlo, o publicaciones memorables, y que parece que hoy en día tiene, es decir, desde hace ya varios años, tiene un paulatino renacer en Chile con grandes ilustradores e ilustradoras. Sí, es una historia compleja, es una historia antigua y nueva también, yo creo, porque estamos hoy día leyendo esa historia. Durante mucho tiempo nos olvidamos de alguna forma de esa historia, o se perdió esa historia, esa tradición que existía. Y hoy día lo que está pasando es justamente hay una mirada hacia el pasado, una mirada también hacia el presente de la producción en historieta e ilustración que es muy interesante y con mucho ánimo, con mucha gente que está participando. Y por eso se hacen encuentros como este, encuentros como Dibujos que Hablan, que es una instancia justamente para reunirnos en torno a la historia de la ilustración y la historieta, también al pensamiento, a la reflexión sobre esta producción y para entender también cuál es su rol o cuál ha sido su rol en nuestra sociedad, cuál es su rol actual y cómo también es un documento para entender los procesos sociales, para entender nuestra actual sociedad. Claro, porque uno normalmente se remite primero al siglo XIX, ¿no es cierto?, con las primeras publicaciones, con Allende, creo que era... Juan Rafael Allende, claro, un gran era uno editor, de los grandes, claro, además, con una sátira. Un momento de sátira política muy fuerte. Yo creo que ahí hay un origen, ¿no? O sea, como esta mirada hacia el poder. poder. Una sátira que además fue bastante fuerte en Chile. Totalmente. A veces agresiva. Totalmente. Bueno, después viene, típico el Peneca, y se remiten a algunas publicaciones de la época. Las ilustraciones que eran muy importantes en muchas revistas. No solo el humor, sino que a veces iban algunas ilustraciones o algunas tiritas mínimas. Sí, bueno, revistas como Zigzag, por ejemplo, que fue la primera revista ilustrada chilena consolidada, trae nuevas imprentas para poder poner en colores, por ejemplo, el trabajo de ilustradores como este ilustrador que fue Nathaniel Cox Méndez, Pug, uno de los primeros ilustradores chilenos también profesionales que participan en esta revista. Entonces también hay una renovación, hay una idea de modernidad asociada a la ilustración y la historieta. Eso viene un poco de la mano de lo que eran las revistas ilustradas europeas. Totalmente. Que está la ilustración, que está la ilustración en Italia. Claro. Y después, a finales de los 50, 60 aparecen un poco los superhéroes o estas historietas vinculadas un poco más al cómics norteamericano. Claro, empieza a haber una influencia, durante los 30, 40, 50, es lo que llamamos de alguna forma, con todas las comillas, una edad de oro de la producción en ilustración e historietas chilenas. Pensemos que la misma editorial Zigzag crea un departamento de historietas donde aparecen muchas de estas revistas que habíamos comentado, como El Jinete Fantasma, Ruta 44, de misterio, de superhéroes, a las chilenas que van por, van por la jungla, el Manqui, por ejemplo, todo eso, esa producción existe, pero queda interrumpido después de Zigzag, la creación de Kimantú, y después del golpe queda interrumpido, como mucha de la producción editorial y cultural chilena. En todo esto, yo creo que tiene un lugar muy destacado Mampato. Mampato siempre, Mampato creada en el año 68, una revista que no solamente tenía el personaje Mampato, tenía también muchos otros de estos mismos dibujantes que habían participado de este momento de esplendor. Cuando cierran las revistas, pasan a la revista Mampato y ahí tienen un nicho importante. También justamente este es otro libro que acaba de ser publicado y que va a estar presente en Dibujos que Hablan, un libro dedicado a la revista Mampato y que analiza este recorrido de la revista Mampato.
Así que sí, tenemos muchos hitos. Porque además era una mezcla de aventura, de cosa educativa. Aventura, educación. Porque tenía harto de educación. Totalmente. La historia de Mampato, más allá de todo el complemento, Sí. que eran muchas cosas. Pero claramente tenía una vocación pedagógica. Sí, una educación pedagógica. Era Eduardo Armstrong, el creador de la revista Mampato, tenía esta idea de abrir el mundo, literalmente, de permitir a los niños chilenos y a las niñas conocer el mundo, conocer la historia, abrir una puerta a través de esta revista. Pensemos que era un momento en que, por supuesto, no había internet, viajar era mucho más difícil, incluso tener material escolar era difícil. Entonces, estas revistas suplían eso, ¿no? El Peneca y las otras, y Mampato suplían eso y daban a los niños y niñas la oportunidad de viajar al pasado, viajar a otros países, viajar al futuro también. Con un punto a favor fundamental, que era una experiencia colectiva. Totalmente. Porque eran compartida, yo no sé qué tirajes tenía Mampato, pero llegó a 200.000 ejemplares, es decir, en su mejor era una momento. Brutalidad. Y los niños la esperaban, iban al kiosco. Y se guardaban, y se compartían, y tenían muchas lecturas cada ejemplar. Exacto. Con el Peneca hay mucho, que era una revista anterior, hay muchas historias de gente de niños que le iban a esperar a los ferrocarriles, a la estación de tren, estaban esperando el día en que llegaba el Peneca y se juntaban los niños, sí, claro, para recoger. Entonces, eso también es interesante de la historieta y de la ilustración, que a veces lo perdemos de vista, que de alguna forma es un punto de unión, es un patrimonio también gráfico que nos permite hablar entre distintas generaciones. A mí me gusta mucho cuando pasa eso. Sí. Ahora, Mampato tiene en la base una idea que es genial. Es decir, la idea del cinto espacio-temporal es increíble. Es decir, perfecta. Es una idea brillante porque permite ir desde la prehistoria, claro, para ir a buscar a Ogú, ir a la independencia, ir a situaciones históricas chilenas, pero del mundo, y con eso empezar a mostrarle distintas realidades a través del cómics. Pero además un personaje que es clase media, con los problemas normales de una familia de clase media, que no es ni alta ni baja. Entonces permite un tránsito donde puede abordar distintos temas, no solo en lo histórico, porque también tenía una carga ideológica. Como todo discurso artístico. Sí, claro. Y que además era bastante claro. No es que estuvieran tratando de pasar gato por liebre. O sea, uno de los temas que se ha analizado en este dibujo que habla, justamente que hubo algunas mesas muy interesantes para leer, releer las historietas y releer Mampato también, era que en las historias de Oscar Vega y Temo Lobos, lo que pasa con Mampato se enfrenta siempre al poder. Mampato siempre está del lado de los débiles. Organiza a los débiles para sublevarse, para enfrentarse a tiranos, para enfrentarse a sus agresores. Entonces eso también es algo muy interesante. No solamente es mostrar la historia, sino es mostrar la historia desde el punto de vista de los subyugados. Y eso también, ahí yo creo que hay un gran valor en este tipo de historietas. Y lo que te iba a comentar también con el cinto espacio-temporal, es tan perfecto que él vuelve a su habitación y nadie se dio cuenta que había estado. Entonces la mamá está siempre preocupada diciendo qué está haciendo este niño en su pieza todo el día y no sabe que fue a enfrentarse a la guerra de Troya y volvió, sino que está contenta porque está leyendo en su pieza. Claro, pero al mismo tiempo uno podría decir esto es solo imaginación del niño. Sí, o un sueño, o una lectura. Porque finalmente la capacidad, claro, de imaginar de los niños, es decir, un niño puede leer un libro de historia y después puede imaginarse todo un capítulo, exacto, o todo un volumen siempre de queda Mampato. Eso siempre queda en la duda. Y muchas de las historias de Mampato parten con la lectura de un libro. Sí. Va al colegio, o le queda una idea, va a buscar el libro y desde ahí, ¿y por qué no voy al lejano oeste? Sí, claro. Y ahí empieza. Y que finalmente en ese sentido también eso rememora un poco la experiencia infantil de la imaginación,
de estar del mundo propio. Del mundo propio, Claro. claro, en este momento, en ese caso, es su dormitorio, ¿no? Sí. Donde tiene las imágenes, tiene las Exacto. cosas. Entonces, mezcla esas dos cosas que son... Es decir, hay una base de genialidad ahí que es fundamental. Y justamente por eso nos interesa la historieta y la ilustración. O sea, este grupo de investigadores que se han reunido en torno a dibujos que hablan, hacen ese tipo de análisis, hacen ese tipo de lecturas y otras muchas más desde distintas disciplinas, desde la literatura, desde las artes visuales, desde el propio ejercicio de la historieta, y se reúnen en este encuentro para hablar de estos temas. Hoy día hay una nueva generación de investigadores también desde la academia que están haciendo análisis muy valiosos para que comprendamos también justamente cuáles han sido los usos de la historieta, cuál ha sido el espacio de la historieta en nuestra sociedad. Sí, yo me acuerdo hace ya hartos años, claro, los primeros libros que salieron de Jorge Montalegre, por ejemplo. Por ejemplo, que es parte de dibujos que hablan y un gran... El último que ríe mejor, de Allende, y que eran... Y hoy en día uno tiene una cantidad de libros analizando el fenómeno. Jorge ha sido un pionero en estos sí. temas y bueno, no, ya pero ha guiado cómo se a ha ido mucha gente. acelerando. Exacto. Y también, no sé, antes estaba la revista Trauco, que era como la revista, y como eso hoy en día se ha transformado en una multiplicidad de voces Sí. Muy distintas. Y mira, vamos a ir a una pausa y quiero que volvamos primero a ver cuáles son como las grandes corrientes que hay hoy en día en Chile, y dos, que abordemos un tema que yo creo que está presente en general en las producciones, en el cine, pero también en el cómics y en la historieta, que tiene que ver con el tema de la violencia, que es algo que ustedes tienen como tema en esta versión de dibujos que hablan. Vamos, exacto. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Estamos conversando con Claudio Aguilera en el marco de una nueva versión del encuentro Dibujos que hablan. Y uno de los temas que ustedes abordan, es decir, un tema importante, tiene que ver con la violencia. Y yo tengo la impresión de que antes las violencias eran bastante... Sí, era Superman, era como el superhéroe norteamericano que vencía a todos. Y hoy en día, con un poco la influencia de Japón, también Corea, como que esa violencia se ha ido exacerbando. Ahora, algo que no solo pasa en el cómics o en la ilustración o en la manga, sino que pasa también en el cine, que como que cada vez se requiere más estímulo, y más estímulo en el caso de la violencia es más violencia. Ahora también es verdad que, lo comentábamos fuera de cámara, el aumento del consumo de pornografía, tengo la impresión de que es
Es lo mismo en otra área, ¿no? En el área sexual. Pero ¿cómo ven ustedes el tema de la violencia en la ilustración, en la historieta, en el cómics? Sí, mira, ha sido uno de los temas transversales que se han tomado en varias de las mesas de este encuentro que ya partió el día lunes, y se analiza desde distintos puntos. No es solamente cuán violenta es una historieta en sí misma, sino cómo esa violencia que se refleja en una historieta, en una ilustración, tiene vínculos con la sociedad actual o con la sociedad del pasado. Por ejemplo, uno de los temas importantes, hay un grupo de invitadas desde Perú que están analizando, que nos hablan también de cómo la historieta en Perú ha sido testimonio de las violencias de Estado, de las violencias que hoy día mismo están sucediendo, y que quedan fuera de los discursos oficiales, por supuesto, quedan fuera de la prensa oficial, quedan fuera de los grandes medios de comunicación. Entonces, es a través de entrevistas con las víctimas, a través de entrevistas con los protagonistas de estas situaciones, que la historieta da cuenta de lo que está sucediendo. De alguna forma es una especie de periodismo ilustrado. Entonces, ahí, en esos espacios van quedando estos testimonios, que si no serían borrados. O sea, la historieta también funciona como un gatillador de memorias y como un espacio periodístico para poder dar cuenta de lo que está sucediendo. La historieta es rápida de hacer, es barata y permite también una comunicación mucho más extendida con personas que a veces no tienen el acceso a la información. Un poco lo que hacía la Lira Popular. Por ejemplo, o que hizo en los años 60, tú conociste quizás La Chiva, por ejemplo, o después hicieron revistas como La Firme. O sea, hay también vinculaciones con un público más amplio. Ahora, ahí sí hay algo que es fuerte, que es cómo, bueno, en general el arte, la creación, da cuenta de ciertas realidades que los discursos dominantes o los grupos dominantes no ven o no quieren ver o no quieren transmitir, y que eso es real, digamos, ¿sí? Lo decía la Lira Popular en su momento, con los fusilados, que etcétera, muy violenta, claro. y que mostraba una realidad violenta. Pero por otro lado, lo que yo estoy hablando es cómo el consumismo nos lleva a una disociación con realidades donde muestra una violencia donde a veces banalizan la violencia, donde una muerte es como irrelevante. Porque a mí me sorprende cómo estos superhéroes de repente decir como si nada matan a 10 personas y ya. Y es como que esas vidas no tuvieran ningún valor. Entonces, es como existen esta polaridad, por un lado, de denunciar violencias reales que existen, no sé, cuando se denuncia, no sé, la trata de personas, la trata de mujeres, el tráfico, y por otro lado aparecen estos superhéroes que además en el caso de Chile tienen altas audiencias, tienen un consumo elevadísimo. Totalmente, yo creo que yo estoy de acuerdo con eso, o sea, pero hay que distinguir que hay distintos tipos de producción. Sí, claro. Y justamente estos encuentros nos sirven para eso, para ver que está una producción que pertenece, digamos, a las áreas comerciales, ¿o no? Que es una producción que tiene que ver con las novedades, tiene que ver con sacar y sacar y sacar. Pero hay que leerla también, y hay que leerla de forma crítica. Lo que no podemos hacer, y lo que nos invitan estos encuentros, es a leer críticamente, incluso esa producción, aunque no nos guste, o nos guste más, o nos guste menos. No leer pasivamente, y entender que ahí también, en esa producción de superhéroes, hay ciertos discursos que hay que analizar también, que hay que detenerse a analizar. La invitación es justamente eso, o sea, todo el tipo de producción de historieta, gráfica, y como hay otros encuentros que se dedicarán al cine, a la literatura, es analizar críticamente. Y yo creo que quizás eso es lo que nos falta, ¿no? Ese análisis crítico de las imágenes. Lo que pasa es que... Leer con distancia. Perdón, lo que pasa es que el modelo, o sea, claro, el modelo lleva no a la conciencia, sino todo lo contrario. Totalmente de acuerdo. Es tener consumidores pasivos. Es decir, porque mientras mayor consumo, mejor, y para mayor consumo hay que tener un nivel de inconsciencia respecto al planeta, a lo que uno realmente necesita, a los propios recursos que uno tiene para no endeudarse, etc.
Entremos, me gustaría, sí, que alcancemos a conversar sobre cuáles son en este momento, sí, las principales corrientes que hay en la ilustración, en la historieta, en el cómic chileno. Por una parte... Porque yo tengo la impresión de que hay una dispersión que no es negativa. Lo hablo en términos de una creatividad y una búsqueda muy, muy amplia y diversa. Sí, mira, yo diría, por una parte está todo esto, superhéroe, esta producción muy influenciada por Estados Unidos, y mucha lectura de eso, y también producción ligada, por una parte. Por otra parte, lo que hablábamos, el manga ha entrado con mucha fuerza hace ya más de 15 años en nuestro país. Un manga que también es diverso, que también tiene distintas corrientes y que ha sido adoptado por dibujantes chilenos y dibujantes chilenas que están haciendo algo que podríamos llamar un manga chileno, que es algo muy interesante, esta mezcla entre los chilenos y la producción japonesa o coreana. Y hay muchos análisis al respecto de eso. ¿Por qué ha entrado con tanta fuerza? ¿Qué tiene que ver con nuestra cultura también? Y los resultados son interesantes también. Por otra parte, hay toda una producción independiente que trata justamente estos temas como la violencia sexual, la violencia contra la mujer. Hay revistas, por ejemplo, como Brígida, una revista hecha solamente por mujeres de historieta, y que analizan, que dan la vuelta. Ya no son los superhéroes, ¿no? Ya no son los ganadores, son los personajes socialmente marginalizados que toman la voz a través de la historieta. Y también hay una producción, una autoproducción que ya está fuera del espectro de las editoriales, grandes, pequeñas, medianas, que están haciendo historietas, sino que personas, dibujantes que hacen su propia historieta. Y yo creo que eso también, y la ofrecen y están en ferias, yo creo que eso también es interesante. Entonces, estamos en una diversidad. Y una de las cosas que ha pasado en los últimos años que me parece muy interesante es cómo también la gráfica en general, la historieta, la ilustración, los murales, tomaron un rol también político, social, a partir del estallido social del 2019. Los historietistas, los dibujantes tomaron una posición. Y eso también es recuperar lo que mismo hablábamos, recuperar esta tradición de la sátira política. Sí, ahí es interesante porque con el estallido, lo que uno vio a nivel gráfico, más allá de que habían frases muy ingeniosas o muy creativas, pero en términos visuales estaban el mural tradicional tipo Ramón Abarra, Claro. estaba uno que era más artístico, por así llamarlo, no sé, el Kaiosama, pero también había otro que era más ilustración, más cómics, Claro. y que afloró en la calle. Afloró en los muros virtuales. Eso era inédito. Exactamente. O se había visto muy rara vez, pero afloró con mucha fuerza. Sí, o sea, los ilustradores, los historietistas tomaron conciencia también de que la herramienta que ellos manejaban era una herramienta que se podía poner a conversar en los discursos, que era un discurso y que podía permitir explicar cosas, comentar, reírse del poder, reírse de las situaciones, reírse de las frases con mucha rapidez. Entonces, era justamente esta cosa una muy herramienta inmediata. para conversar en el espacio público. Totalmente. Que eso es algo importante. Sí. Sí, yo he ido a algunas ferias de ilustración muy vinculadas a lo japonés, a lo coreano, donde, claro, uno puede ver que hay mucha gente que simplemente reproduce a Estudio Ghibli u otros, pero también sí hay varios ilustradoras e ilustradores que hacen, sí, que logran una fusión o una reinterpretación de lo oriental hacia lo chileno. Y me sorprende porque, es decir, por lo menos lo que a mí me pareció es que hay muchas ilustradoras y una gran presencia femenina en esos espacios. Ese es un fenómeno muy, muy interesante que tú comentas, porque tradicionalmente la historieta y la ilustración fue un espacio masculino. Es decir, casi hasta el año absolutamente 70, masculino. 80 incluso. Sí. Yo podría contar 5 o 6 ilustradoras nada más hasta los años Exacto. 80. O sea,
por ejemplo, Elena Poirier, que trabajó con Coré en el Peneca, Marta Carrasco, de la cual también se acaba de hacer un libro muy interesante. Que tiene algunas cosas maravillosas. Maravillosas, totalmente. O Marcela Trujillo, que en Trauco. La ilustración de Papelucho. Todo eso. Había una de fusión de colores que era de dos personajes. Ella fue la ilustradora con Marcela Paz de los Pecosos, de Perico Trepar por Chile. ¿No? Hay una imagen y que se está recuperando. Pero claro, después aparece Marcela Trujillo y ahora ya... Y ahora ahora son yo creo que la ilustración infantil sobre todo, la ilustración en general son las mujeres las que están llevando. En la historieta, parte de los discursos más interesantes también están viniendo de una gran generación de mujeres, así que sí, totalmente. Mañana, el día sábado 14, va a haber una feria, Dibujos que Hablan va a culminar con una feria en un espacio muy interesante, un espacio cultural que se llama Casa Palacio, que queda en la Alameda, esquina Brasil, y ahí se van a reunir muchos de los invitados con sus producciones. Vamos a poder ver el trabajo que están haciendo, publicaciones independientes, va a haber conversaciones sobre historieta hecha por mujeres, lanzamiento de revistas como Brígida, lanzamiento de otros tipos de libros, y además va a haber una exposición, porque uno de los invitados de este encuentro es la región de Valparaíso. Entonces vamos a poder conocer ampliamente lo que se está haciendo desde Valparaíso, y que hay también una producción muy interesante, muy diversa de artistas. Bueno, Claudio, se nos pasó el tiempo volando. Agradecerte e invitar a diálogos, es decir, a dibujos que hablan. Sí, todo el programa está en dqh.cl. Que hablan impresos, que hablan en la calle y que hablan en lo virtual también. También. Muchas gracias. Gracias a ti.